Primera carta de Timoteo, capítulo 5, y nos habíamos quedado en este versículo 19, es el que seguía. Pablo le está pidiendo a Timoteo, le está ordenando cómo debe comportarse hacia los demás. Él como quien debe dar ejemplo, ¿verdad?, delante de la congregación, no como el único que debe hacerlo, sino como quien debe dar ejemplo en cuanto a su trato con los ancianos, las ancianas, hablando de hermanos, hermanas de mayor edad que él, y los más jóvenes también, cómo debe tratarlos. Les da un tema específico en cuanto a las viudas, que al parecer es algo que estaba sucediendo en aquel momento, y, y bueno, también le dice cómo debe comportarse o qué debe procurar en ellas, en las que son viudas de verdad, como dice Pablo, pero se refiere a que no tienen nadie quien se haga cargo de ellas, que son hermanas en Cristo, pues hay que ayudarles, ¿verdad? Hay que honrarlas, como dice ahí, pero la palabra griega hace referencia a sostenerlas económicamente. Y es algo que él debe procurar como evangelista, como predicador, debe procurar esa correcta utilización de las ofrendas, que seguramente pues había quienes dentro de la iglesia no querían, ¿verdad? No querían, aunque veían a las viudas, aunque veían que nadie las apoyaba, pues no querían que fuera un peso sobre las ofrendas y que, bueno, ellas se las arreglaran como ellas pudieran. Pero Pablo le invita a Timoteo a que se preocupe por esas cosas, ¿verdad? Y que para eso son las ofrendas que recauda, que colecta la iglesia, que para eso las tienen y que tienen que ayudar a sus viudas. Asimismo, le ordena que procure lo mismo en los ancianos, que dado que gobiernan bien, que se esfuercen en su trabajo y que muchas veces lo hacen a tiempo completo, porque no es necesario que lo hagan a tiempo completo para ser ancianos, pero quienes lo hacen así, o quienes quieren hacerlo así, están dispuestos, pues que Timoteo promueva que la iglesia les sostenga económicamente a sus ancianos. Porque Pablo ya había hablado de esto en otras cartas, de cómo el obrero es digno de su salario. Y Timoteo debía procurar esto también en la iglesia, que se les tuviera esa estima y se les reconociera de esta manera, queriéndoles ayudar así. Entonces sigue hablando de este tema de los ancianos ya en estos últimos versículos. Dice ahí en esos versículos a partir de el 19, contra un anciano, ¿verdad? Ahora sí no está hablando de hermanos en Cristo que ya están avanzados de edad, sino que está hablando de quienes gobiernan sobre la iglesia. Contra un anciano, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Sí? Entonces fíjense cómo está hablando, ¿verdad?, estrictamente o específicamente de este caso. No se refiere a hermanos avanzados de edad, porque ¿qué sentido tendría separarlos de los demás, ¿verdad? Si se refiere a hermanos avanzados de edad, pues tendrá que hablar de todos los cristianos más bien, ¿verdad? Es decir, contra un cristiano, contra un hermano en Cristo no admitas acusación, pero ahí se está refiriendo específicamente de los ancianos quienes gobiernan sobre la iglesia. Entonces, sobre ellos, dado que está tratando el tema de los ancianos en sus versículos, le pide a Timoteo que no admita acusación, ¿sí? Que Timoteo debe procurar cuidar esta dignidad de ellos, eh, cuidar la imagen que tienen los ancianos, porque es importante lo que ellos están haciendo sobre la iglesia. Creo yo entender, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nos menciona esta carta, pues que muchas personas probablemente se iban a acercar a Timoteo para esto, dado que él estaba ahí con esa autoridad apostólica, ¿verdad? Dado que Pablo lo había dejado en ese lugar, probablemente muchos hermanos iban a ver en él alguien a quien acudir.
eh, sabiendo que Pablo le tenía en tan alta estima y que tenía ese acercamiento con el apóstol Pablo, seguramente que cuando pasaran ciertas situaciones importantes, las personas iban a procurar acercarse a Timoteo. Esto no necesariamente es así en todos los casos, ¿verdad? Hablando de las iglesias actualmente, no necesariamente van a tener que acercarse al evangelista, al predicador. Es bueno que el predicador o el evangelista genere esta confianza en los hermanos, de que pueden acercarse a él cuando ocurren cuestiones importantes. Sin embargo, los demás ancianos también pueden solucionar esta cuestión. Si hubiera 2 o 3 ancianos y pasa una cuestión con uno de ellos, pues es bueno acercarse a los otros ancianos y decirles lo que está sucediendo. Sin embargo, aquí le habla en una situación en la que probablemente se estaban acercando a Timoteo para estas cosas. Entonces lo que Pablo le pide, ¿verdad?, es que lo haga de esta manera. No quiero profundizar en ella porque siento que también es un tema más para hablar de él, si se estuviera hablando del tema de los ancianos, sobre su disciplina, cómo debe de ser, cuándo, cómo, quiénes. ¿Verdad? Y siento que ahorita, como no estamos hablando de los ancianos, pues no quiero profundizar en ello. Sin embargo, vean que Pablo les está pidiendo a Timoteo que también, no solamente en los demás hermanos, sino que también en los ancianos, ¿verdad?, él también puede haber estas cuestiones de, de conducta, pero habla de cómo debe manejarse él, sobre todo. ¿Sí? Ya la forma en que debe ser hecha, esa queda para después. Pero en cuanto a su conducta, cómo debe manejarse él en estas situaciones, pues sí le dice eh, que no se apresure, ¿verdad?, a hacer las cosas. Que no vengan con él y digan de tal anciano esto, y que él se apresure a quererlo exponer delante de todos, ¿verdad?, y a quererlo dejar en mal delante de la congregación, diciendo, mi hermano, he recibido esto que han dicho de ti, entonces, ¿qué pasa ahí, hermano? A ver, díganos delante de todos qué es lo que está pasando, ¿verdad?, con eso, porque no se puede quedar así. Entonces ya nos estamos apresurando, ¿verdad?, aquí adelante de todos, estar haciendo eso. Y no solamente puede pasar con los ancianos, el predicador, por sentirse muy el que yo aquí muevo y yo aquí tengo esta autoridad, por sentirse de esa manera soberbiamente, puede adelantarse a que como alguien ya me dijo algo de tal hermano, de tal hermana, vengo aquí delante, ¿verdad? El domingo lo voy a decir. Entonces ya estoy yo preparado, ¿verdad? Bien preparado para el domingo. Y por cierto, hermano tal, hermana tal, se han estado diciendo estas cosas, ¿eh? A ver qué nos puede solucionar, porque eso no está bien, acuérdense que eso es pecado, acuérdense que ya estoy ahí duro sobre él o sobre ella, y ni sé ni qué, ni sé si es cierto o no, ni sé si las cosas de verdad sucedieron de esa manera, sino que me estoy guiando solamente por lo que por ahí alguien me dijo, o pensó, o siente que así puede ser, pero como predicador, ¿verdad?, la soberbia te puede llevar a eso. Entonces es lo que tenía que cuidar Timoteo. Versículo 21, hermana Doris, por favor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Sí, delante de Dios, ¿verdad?, en presencia de ellos, ¿verdad?, le dice Pablo, dado que siempre estamos en presencia de Dios, Él nos está viendo, los ángeles también están expectando, ¿verdad?, todo lo que estamos haciendo. Guarda todas estas cosas sin prejuicios. Qué importante que el predicador sepa dejar a un lado los prejuicios, ¿no?, que no se adelante a las cosas, ¿sí?, que no esté pensando mal de nadie, que sepa dejar a un lado los prejuicios. Hermana Doris, dígame solamente una cosa que pueda generar en el predicador parcialidad, que se ponga del lado de algunos. Pudiera ser que estamos decidiendo tener una clase y entonces elegir el día o el horario
Bueno, pero aquí nos está hablando también de parcialidad sobre las personas, ¿verdad? Porque nos está hablando de prejuicios que Ok. tenemos hacia las personas. Entonces, ¿qué puede hacer que el predicador tenga parcialidad sobre ciertas personas, que las favorezca y que no quiera disciplinarlas o que no quiera hacer nada en contra de ellos? Ah, ok. Este, O al revés, que sí. los ataque sin investigar bien las cosas. Ajá. Lamentablemente he leído y me he enterado de casos donde hermanos que tienen sostenimiento o que son beneficiados material o físicamente, luego temen señalar o reprender alguna falta o corregir algún error de quienes le están apoyando. Puede ser, ¿verdad? Puede ser que haya parcialidad por ese tema. Eh, pero bueno, eso es una cuestión del predicador, ¿verdad? No puede ser excusa para otros para decir, no hay que apoyarlo porque luego agarra parcialidad, pues no, ¿verdad? Pero el predicador sí debe tener bien en cuenta que no puede actuar con esta parcialidad, o no debe temer a estas cosas diciendo, no, es que tal hermano es aquí el tesorero, ¿verdad? Es el que guarda, y luego es el que me da cada mes, ¿verdad? Entonces, mejor no le digo nada porque si nos enojamos luego me falla ahí en el pago, ¿verdad? Eh, Puede ser eso, ¿verdad? Una forma de que haya parcialidad. Hermana Gloria. Los lazos consanguíneos. Lazos consanguíneos puede ser otra, ¿verdad? Eso también se ve bastante, algunos hermanos, algunas hermanas. Hay mucha dureza hacia algunos hermanos, hacia otros. Mucha dureza sobre lo que están haciendo, muy estrictos sobre que se comporten de cierta manera. Pero cuando se trata de papá, de mamá, del hijo, la hija, el hermano, el primo, ahí sí ya no funciona de la misma manera. Sobre otros hermanos es duro el juicio, pero sobre su familia no, pero es que no han investigado bien, pregunten primero, es que no saben. ¿Sí? Entonces, allí puede haber parcialidad de parte del predicador porque puede que sobre algunos hermanos tenga lazos consanguíneos, ¿verdad? Y haya parentescos. Entonces, sobre ellos puede haber parcialidad. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra que pueda generar parcialidad en un predicador? La amistad, hermano. La amistad. En muchas ocasiones, pues llegamos a tener tanta amistad con el hermano predicador que pues no nos animamos pues ni a exhortarle, ni a decirle, ni a nada, ni viceversa. Sí, ¿verdad? Eso es difícil, es por eso que a Pablo se le encomendaba y se le decía que tenía que tener valor para estas cosas, porque pues no es correcto esto, que es bueno, ¿verdad? Que genere uno una amistad con los hermanos de esa manera, que sí logre generar esa amistad, pero precisamente esa amistad es la que lo debiera mover a decirles las cosas. Bueno, yo creo que aquí debemos de tener muy en cuenta que primeramente somos hermanos en Cristo y que nuestra salvación está en juego. Si nosotros permitimos pues ¿cómo le diré? Pues sí, ese pecado o esa falta en nuestra familia o en nuestros hermanos que amamos y que no los queremos exponer, nos estamos dando cuenta o debemos de darnos cuenta que nos estamos haciendo partícipes también de su falta. Sí, 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 así es, ¿verdad? En ese tema seguiremos ahondando también, en cuanto a los textos que nos hablan de eso, pero es verdad, sí, que nosotros debemos vernos, como dice la hermana, primeramente somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Antes que ninguna otra cosa. Si usted está poniendo por encima que este hermano primero es mi papá antes que ser mi hermano, pues ahí va a haber parcialidad, ¿verdad? Pero si tengo en mente primeramente que es mi hermano en Cristo, o que tal otro pariente es mi hermano en Cristo, va a dejar de haber parcialidad. Si tomo en cuenta que todos los demás aquí estoy unido por ese mismo lazo, que con este que es mi familiar, igualmente con ellos, o este lazo que es más importante, también voy a saber actuar sin parcialidad, ¿verdad? Eso, bueno, todos tenemos nuestras familias, todos tenemos
papás, mamás, hemos tenido hermanos, hemos tenido primos. Y cuando se trata de nuestra familia, ¿verdad? Pues eso procuramos hacer, ¿verdad? Cuando nuestro hermano, nuestra hermana, quien sea, pariente nos cuenta algo, alguien a quien le tenemos esa estima, algo que a lo mejor no nos agrada mucho, lo que nos está diciendo, empezamos a indagar, ¿verdad? No nos quedamos solamente con eso. Si mi hermano me está contando una cosa que no va, a ver, pero, a ver, ¿por qué? A ver, explícame bien, ¿verdad? ¿Por qué hiciste eso? ¿O qué pasó? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Pero por qué no hiciste esto otro? Y entonces empezamos a indagar con ese afecto, ¿verdad? Que luego no sucede con desconocidos, ¿verdad? Con quienes no conocemos, ¿verdad? Se nos puede dar muy fácil, pues, criticarles, ¿verdad? Criticarles, juzgarles a los vecinos o a quien vemos por ahí haciendo alguna cosa, lo vemos ahí en las redes y pues hablamos mal de ellos, ¿verdad? Se nos hace fácil hacerlo porque no los conocemos, ni tenemos chance de preguntarles. Nosotros que somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Debiéramos tratarnos así, como que somos familia todos y cada uno de nosotros. Yo debo de tener más amor por ustedes que por mis hermanos, por mi hermano que no quiero obedecer el Evangelio, ¿verdad? Que está apartado de esas cosas. ¿Sí? ¿Cómo le voy a tratar a él mejor que ustedes? No es posible, no es posible que yo de él hable maravillas, pero de ustedes, que son mis hermanos en Cristo, pues no. Entonces, es verdad que la parcialidad puede suceder por amistad, por parentesco, por el sostenimiento económico, ah, por los años de conocerlo, ¿verdad? Porque tal hermano, tal hermana, ya nos conocemos de hace mucho y como que ya le tengo, ya la veo diferente, ¿verdad? Mi hermano, mi hermanita, ya conozco de hace mucho. Pero los más nuevos, los que apenas estoy conociendo, no, sobre estos se me hace más sencillo ser más duro. Am, no sé, ¿verdad? Creo que todos podemos pensar en cosas que nos pueden generar esa parcialidad, pero el evangelista tiene que dejar todo eso de lado. Para él no debe existir con que a mi hermana no le voy a decir nada porque pues aquí vivimos juntos, ¿verdad? Imagínense que le digo algo, no, así nos va en la semana, todos enojados los dos. O porque mi hermana en la semana también viene, me trae ahí que una cenita o algo y imagínense si le digo algo ya no me trae nada. O a la hermana porque la conozco de hace muchos años y conoce a mi familia y todo, entonces no, hay que estar bien, ¿verdad? Con la hermana. Entonces el evangelista no puede estar haciendo esas cosas, ¿verdad? Y eso lo debe entender toda la congregación, que él no va a actuar con parcialidad, ¿sí? Que no debe detenerse él por estas cosas. Entonces, claro, como dice aquí, y decía ahorita la hermana Mari, pues no debe participar en pecados ajenos, ¿no? Que es lo que puede suceder cuando hay parcialidad. Pero, además, algunos comentan que más bien se refiere, como ustedes lo quieran tomar, pero algunos comentaristas hablan de que más bien lo que aquí está refiriendo, en este versículo 22, cuando dice no impongas con ligereza las manos a ninguno, está hablando de que no juzgue precipitadamente a los ancianos sobre los cuales le traen acusación. ¿Por qué? Porque, bueno, algunos, los sectarios, ¿verdad? Hablan de que Timoteo hacía esto, ¿verdad? Imponer las manos y como él era anciano, él podía estar haciendo ese tipo de cosas. Ustedes si buscan allí en internet, buscan a Timoteo, va a aparecer él como obispo de Éfeso, siendo que la escritura no habla de él como un obispo, como un anciano, sino como un evangelista. Entonces cuando dice que no imponga con ligereza las manos sobre otros, no está representando la frase, como les digo, algunos comentaristas dicen esto, no tanto que él esté diciendo tú vas a hacer esto, vas a tener este ministerio, no, sino que no se sale del tema, está hablando de los ancianos, ¿sí? No te apresures a tomar esas acusaciones que vienen y te dicen sobre los ancianos. Que va a venir alguien y va a decir, no, este anciano es un adúltero. No, ya se escucha, ya varios han dicho, varios quienes, pues sabes, ¿verdad? Pero no, varios han dicho que el hermano no respeta a su esposa y que anda ahí de picaflor con con aquel.
Y bueno, uno como predicador se puede apresurar a exponerlo, a humillarlo delante de todos. ¿Y eso qué sería? Bueno, participar de los pecados de esos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos están mintiendo, ¿verdad? Porque puede haber quienes estén mintiendo sobre lo que dicen, solamente como el hermano no les cae, no les termina de caer el hermano o la hermana. Entonces, pues cosas que han escuchado, cosas que se dicen, pues van, ¿verdad? Y las andan diciendo. Cuando el predicador se apresura a hacer juicio sobre esto, participa de ese mismo pecado, ¿sí? Del chisme, participa de ese mismo pecado de no cuidar la imagen de nuestros hermanos. Entonces, por eso le pide que no haga esto con ligereza. Cuando él va a hablar delante de la congregación sobre pecados de otros, no debe realizarse con ligereza. Y es verdad que yo he visto que algunos hasta se emocionan con esto. Están esperando el momento en el que, enfrente de todos, ahí lo decimos. Ese es el momento y se planea y se dice. Y tú los ves contentos de que ya se va a decir eso enfrente de los demás. Pero esto no debe ser hecho con ligereza, ¿sí? Hay que cuidar a nuestros hermanos, ¿verdad? Y bueno, consérvate puro, ¿verdad? Consérvate alejado de estas cosas, ¿sí? Consérvate limpio de eso. Que no te conozcan a ti, predicador, como un predicador imprudente, o un predicador que apenas le dices algo, ya se quiere parar aquí enfrente a decirlo enfrente de todos. Que apenas alguien le dice una acusación, ya está aquí queriendo reprender. Ya tiene lista su enseñanza para la exhortación, para la reprensión. Eso no es bueno en un predicador, ¿verdad? Nada debe hacer con parcialidad. Bueno, ya los últimos versículos, pueden ver, versículos 23, 24. El 23 tampoco le veo sentido en profundizar en él, aunque pudiera ser, ¿verdad? Pero no le veo sentido cuando habla de que beba ahí un poco de vino para sus enfermedades, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Es de hacer notar que no se está refiriendo al vino que existe hoy en día, ¿verdad? Eso es una cuestión muy diferente. El vino de hoy en día tiene porcentajes de alcohol altos. Esto pues no, acuérdense que en la Biblia se nos habla del jugo de uva como vino, el fruto de la vid. Eso era el vino, ¿verdad? Y que podía ayudarle, que ese era el remedio que existía en este momento, en esta parte, ¿verdad? Pero bueno, esto no tiene nada que ver con su obra ni con su conducta, ¿verdad? Versículo 24, hermana Mari, por favor. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes ante los que vengan, antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Sí. Está hablando de traer a juicio a los ancianos, ¿verdad? Está hablando de que se les acusaba. Muchas veces sin prueba, sin testimonio, sin evidencias. Nada más lo que según se decía, según se había visto. Y bueno, Pablo le dice a Timoteo que no va a tener problema con eso. Si se dirige bien, no va a tener problema con eso. Mejor Timoteo se podía estresar por esta cuestión, ¿verdad? De si esto es así, si esto no es así, ¿será que estoy juzgando bien? ¿Será que ya es momento? Bueno, dice Pablo a Timoteo, no te preocupes, los pecados de algunos hombres se hacen patentes incluso antes de traerlos a juicio. Antes de que tú vengas y los traigas para platicar con ellos, para que tengan explicaciones, se hace clarísimo que ese hermano está en pecado, que esa hermana está en pecado, ¿sí? Muchas veces es evidente. Como si hay que hablar con ellos, ¿verdad? Como si hay que acercarse. Pero Pablo le dice a Timoteo, muchas veces es evidente. ¿Sí? Pero a otros, ¿qué pasa con otros? Otros parecen estar bien. ¿Y qué hay que hacer? Investigar, hay que preguntar, hay que obtener esas explicaciones. ¿Sí? Y todo va a salir a la luz. Todo va a salir a la luz. Timoteo no tenía por qué preocuparse, porque si hacía las cosas correctamente, todo iba a salir a la luz. Así fuera que fuera muy manifiesto el pecado o no,
Todo sale en algún momento. Y bueno, versículo 25. Hermana Esther, ¿lo tienes por ahí? Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Sí? ¿Qué pasa con las buenas obras? Exactamente lo mismo. Hay hermanos, hermanas que hacen buenas obras y que está clarísimo que están obrando bien, ¿sí? Que es muy claro que sus obras son buenas, sus intenciones son buenas. Eso nos queda claro a todos. Y hay obras que dice Pablo no son así, no que no sean buenas, sino que no son manifiestas a todos, que son buenas pero las están haciendo en oculto, en secreto, sin esperar que los demás los vean. ¿Y qué pasa con ellas? De todos modos tampoco permanecen ocultas, ¿eh? Por mucho que uno las quiera esconder, no permanecen ocultas las buenas obras. También esas se logran ver, ¿sí? Y esto es verdad en todos los casos, ¿no? En todos los casos. Pero se me viene a la memoria el texto que dice, por sus frutos los conoceréis. Claro. ¿Verdad? Un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces, simplemente la conducta de las personas se nota. Sí, se va a ver en lo que... Y si no, cuando recién la conoces, en el trato, tú dices, ay, wow, yo mejor me mantengo alejadito porque no. Sí, entonces ese árbol va a generar frutos, ¿verdad? Va a generar frutos en él. Entonces yo no conozco ningún árbol que dé frutos y que definitivamente no se vean. No sepa uno si ese es un árbol de frutos, porque por más que le buscas, no se ve nada, ¿verdad? Todos los árboles producen algo, ¿verdad? Entonces, tal vez no veas la buena obra que hizo el hermano, tal vez no se lo contó a nadie, pero los frutos que él produce en su vida, tú te vas a dar cuenta. Es un hermano que obra bien, que obra para Dios, ¿sí? Que hace la voluntad del Señor. Y hermanos, lo mismo pasa con quienes obran mal. Timoteo no tenía que preocuparse por estos temas, tenía que actuar según lo que él sabía, pero no se tenía que preocupar por estos temas. Ustedes no se deben preocupar si es que un hermano está haciendo mal y no se dan cuenta los demás y tengo que exponerlo. Y tengo que ponerlo delante de los demás, porque si no, este hermano se va a salir con la suya, ¿sí? Porque si no, este hermano va a seguir obrando mal. Y luego Dios le va a dar la vida eterna porque no lo hemos expuesto y tenemos que exponerlo. No, hermanos, o sea, no es algo por lo que tengamos que preocuparnos. No es algo por lo que Timoteo como evangelista debió preocuparse. Si un hermano estaba obrando mal en oculto, en algún momento sus malas obras van a dar malos frutos. Eso va a pasar en algún momento. Esto es para que no nos adelantemos a los juicios. Esto es para que no tengamos prejuicios, para que no seamos imprudentes en nuestra forma de actuar, ¿verdad? Como que si uno pudiera hacer trampa y obtener la vida eterna, aunque uno esté obrando mal. Acuérdense que delante de los ojos de Dios todas las cosas, todas son manifiestas, todas están descubiertas, ¿sí? Entonces Timoteo no tenía por qué preocuparse de estas cosas. Como les digo, si te van a traer alguna cosa mala de algún anciano, aunque igualmente de cualquier hermano, bueno, testigos, ¿verdad? A ver, testigos. Nada más tú vienes y me dices esto, a lo mejor lo que me está diciendo mi hermana es cierto, pero ¿verdad? Hace falta más, ¿verdad? Lamentablemente, delante de nuestros ojos como hombres, no puede uno actuar nada más con eso. Dios sí puede hacerlo. Dios sí conoce los corazones. A veces para nosotros como hombres, para saber actuar correctamente, pues hace falta un poquito más, aunque la hermana o el hermano me estén diciendo la verdad, ¿sí? Va a hacer falta que alguien más me exprese lo mismo. Para uno como hombre, tener más certeza de que uno está actuando correctamente, porque así como puedes venir a decirme algo que es verdad, puedes venir a decirme algo que en tu apreciación es equivocado, ¿sí? Algo que apreciaste mal, algo que estás interpretando mal,
algo que no me estás diciendo, no me estás sabiendo decir cómo ocurrió en realidad. Entonces, por eso es que muchas veces, aunque me estés diciendo la verdad, tu hermano, tu hermana, pues aún no va a ser necesario más que eso, ¿verdad? A veces más testimonio, o pruebas, o evidencias, porque estamos hablando de la dignidad de los hermanos. Yo no quiero que nadie debiera aquí creer en esta congregación que de cierto hermano se esté hablando mal, que tenemos entre nosotros a un mentiroso, que uno de nuestros miembros es un fornicario, que uno de nuestros miembros es un idólatra. ¿Quién quiere eso de la congregación? Nadie. Nadie debiera querer eso. Entonces sí nos debemos de manejar con mucho cuidado en la imagen que tenemos en ese sentido, ¿no? Pero sí es cierto que no debemos participar también de estas malas obras y como les digo, pues yo creo que podemos ampliarnos un poquito más en otras enseñanzas que también tengo dispuestas mostrar. Entonces se necesita prudencia, valor, sí, se necesita mucho valor también para estas cosas, imparcialidad, integridad, ¿sí? Discernimiento, ¿sí? De las cosas, una vida pura, una vida sin participación de los pecados. Porque si no, ¿con qué reprendes? Si no tienes una vida pura, si eres conocido por participar de pecados de otros, participas del pecado de tu familiar, participas del pecado del hermano que conoces mucho, participas del pecado de la hermana con la que eres muy amigo, pues entonces, ¿cómo vienes tú a querer hablar de disciplina y a querer hablar de esto, de aquello? No se puede, simplemente no se puede.